Muy buenas noches, muchachos. Estamos en la clase de literatura y el día de hoy vamos a trabajar lo que es teoría literaria. ¿Ok? Así como las matemáticas tienen teoría, tienen base, se quiso en un comienzo poner normas, reglas, establecer ciertas pautas en la literatura, donde por mucho tiempo la literatura fue así. Se fue basada en normas, en clasificaciones. Se hizo de esta manera como para poder estudiarla de una manera más organizada, ¿no? Pero recuerden algo, ¿no? Al menos a título personal te digo que la literatura no tiene normas, ¿no? Ya que la literatura es libre, ¿no? Es libre. Pero en fin, vamos a plantear primero recordando que la literatura, ¿ok? Nace, al menos así como estudio, nace en la antigua Grecia, ¿ok? Nace en la antigua Grecia, en esta tierra de los griegos, de filósofos, de intelectuales de la época, ¿no? Por eso a los griegos les recordamos bastante, porque estos griegos son muy, muy, hicieron un antes y un después en la historia, ¿no? Y no solamente en la historia, sino en todo tipo de arte. Y bueno, la primera persona que va a tomar la literatura como un arte diferente y va a estudiarla y va a plantear la primera teoría literaria, ¿quién es? A ver, escriban en el chat, muchachos. ¿Quién es la primera persona, filósofo griego antiguo, que va a hablar por primera vez de literatura? ¿Quién es? A ver, te leo. Vamos, sos. Muy bien, Brian. Muy bien, Rubén, perfecto. La primera persona que va a hablar sobre literatura va a ser Aristóteles, ¿ok? ¿Se acuerdan en biología? Si te acuerdas, el profesor de biología hoy día en la clase mencionó también a Aristóteles. ¿Aristóteles padre de qué era? A ver, recordándolo de biología. O ya te olvidaste ya. Si te acuerdas, Aristóteles también fue padre, ¿no? Si te das cuenta, este filósofo Aristóteles va a ser padre claro, es el padre de la biología, Aristóteles. Muy bien, Brian. Y también digamos que va a ser el primero, bueno, no es considerado padre, pero también va a ser el primero que va a tomar la literatura como un arte de aparte y va a estudiarlo y va a analizarlo, ¿no? Por ejemplo, él va a escribir un libro. A ver, recordando, muchachos, recordando, ¿cómo se llama este libro? En ese libro va a hablar todo sobre las divisiones. Muy bien, Brian. Este libro, chicos, se va a llamar La Poética, ¿ok? O Poética, así se va a llamar este libro. ¿Está bien? Entonces, Aristóteles fue el primero, muchachos, ¿ok? Este señor creó un libro Poética y donde por primera vez vamos a ver esto. ¿Qué vamos a ver? Por primera vez vamos a ver los géneros literarios, ¿ok? Dice géneros y figuras literarias, pero primero son los géneros literarios y después son las figuras literarias, que son diferentes, ¿ah? Hay estudiantes que se confunden, pero no, que son diferentes, ¿ok? Entonces tenemos los géneros literarios. Los géneros literarios son planteados por Aristóteles porque van a ser creados con la finalidad de qué, Yanela, van a ser creados con la finalidad de poder dividir, separar todas las obras literarias. Por ejemplo, Yanela, ¿tú alguna vez has leído un libro? Por ahí un libro, no sé, cualquier libro, ¿no? Usted, Rubén, de repente ha leído un libro alguna vez y cuando lee un libro se da cuenta que ese libro no es igual que todos, porque este libro es una poesía, el otro libro es una obra de teatro, el otro libro es un cuento, el otro libro es una novela. O sea, todas las obras no son iguales. Entonces Aristóteles dijo, ¿sabes qué? Hay que dividirlo, ¿no? Hay que dividir esos géneros literarios, ¿ok? Y entonces, si te preguntan, ¿para qué sirven los géneros literarios? Para dividir, organizar las distintas obras literarias, ¿ok? Las distintas obras literarias, para poder clasificarlas. Entonces, Aristóteles va a ser el primero. En total, en la Villarreal, chicos, ¿cuántos géneros literarios hay? ¿Cuántos géneros se toman en cuenta en la Villarreal? Muy bien, Brian. ¿Alguien más? Vamos, si te equivocas, no importa, doctor, no importa, doctora. En la Villarreal se toma en cuenta 5 géneros literarios. ¿Ok? 5. O sea, hay 5 géneros. Así como en la música hay un montón de géneros, salsa, rock, cumbia, en la literatura solamente se considera, según la Vía Real, 5 géneros literarios.
¿Ok? Esos 5 géneros literarios, ¿cuáles van a ser? Van a ser el épico, van a ser el narrativo, perdón, el épico, el lírico, el dramático, ¿ok? Y van a ser el narrativo y el expositivo. Pero de estos 5, 3 lo va a plantear Aristóteles, porque van a ser los más antiguos. ¿Cuáles son estos 3? 3 lo va a plantear Aristóteles. ¿Cuáles son estos 3? O sea, de los 5 que te he mencionado, solamente 3 lo va a mencionar Aristóteles. Por eso siempre te pueden preguntar en la Vía Real, que ya ha venido preguntas, te dice, ¿cuáles son los géneros aristotélicos? O te preguntan, ¿cuál de estos géneros es aristotélico? ¿O cuál de estos géneros no es aristotélico? Cuando te hacen esta pregunta, significa que los aristotélicos, los géneros aristotélicos son los que crearon Aristóteles, fue creado, y son 3. Como lo dice el doctor Bryan, es el género lírico, el género épico y el género dramático. ¿Ok? El género lírico, el género épico y el género dramático. Mira, vamos a poner algo muy interesante aquí. Aquí la primera pregunta. Vamos explicando y vamos resolviendo las preguntas. ¿Ok? Dice, género que expresa sentimientos. O sea, en este género va a expresar sentimientos, emociones con un tono subjetivo. O sea, cuando hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de un tono subjetivo que voy a expresar lo emocional. Pregunta, chicos, si yo te pongo opciones, ¿podría ser el género lírico? No, perdón, ¿podría ser una novela? ¿Podría ser un cuento? ¿O podría ser una poesía? Si yo te digo que es la primera pregunta, género que expresa sentimientos y emociones con un tono subjetivo. ¿Qué creen que sea, chicos? ¿Cuentos, novelas o poesías? Se dice que va a expresar sentimientos, emociones. Muy bien, Brian. A los demás, chicos, si te equivocas, no importa. Si te equivocas, no importa. Muy bien, Yanela, perfecto, hija. Así te equivocas, no importa. Muy bien, doctor, perfecto. Claro, la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía normalmente expresa mi yo interior. La poesía es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque voy a expresar mis sentimientos, mis emociones y te voy a contar cómo me siento, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sufriendo o por qué estoy alegre? ¿Entiendes? ¿Y qué género será la poesía? Lo dice género que expresa sentimiento, emociones con tono subjetivo. ¿Cuál será, chicos? Será la C. ¿Ok? Usted tiene su separata. Yo le di el día de ayer los separatas, chicos. C, ¿cierto? O sea, en el género lírico vamos a encontrar todas las poesías, muchachos, todas las poesías. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo te voy a decir, ¿has escuchado en el colegio o en alguna academia anterior La ciudad y los perros? ¿Has escuchado esta obra literaria La ciudad y los perros? ¿Alguien de ustedes la ha escuchado? Y esta ciudad de los perros que usted ha escuchado, pregunta, ¿es una poesía, sí o no? La ciudad y los perros, que es de un escritor peruano, ¿es poesía, sí o no? Claro, la ciudad de los perros no es una poesía. Como no es una poesía la ciudad de los perros, no, muy bien, Yanel, es una novela. Como la ciudad y los perros no es poesía, no está dentro de esa novela, no está dentro del género lírico, no, 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 no. Todas las poesías. ¿Ustedes han escuchado, por ejemplo, el poema Masa de Vallejo? Que dice, al final de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no te mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. O otro poema de Vallejo que dice, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. O sea, lo que te acabo de decir ahorita es de Vallejo. ¿Eso pertenecerá al género lírico? Masa y los Heraldos Negros de Vallejo pertenecerá al género lírico, ¿sí o no? Claro, muy bien. Perfecto, hijo. ¿Qué dices, Rubén? ¿Qué dices, Alexandra? ¿Sí o no?
Sí, porque es poesía y acabamos de decir que todas las obras que son poesía van a estar dentro del género lírico, ¿ok? Dentro del género lírico. ¿Y qué tipo de obra encontraremos en el género dramático? Porque como estamos hablando solamente de los aristotélicos, que es el lírico, que segundo ahí, que es el épico, o sea, que lo creó Aristóteles, y el dramático, ¿ok? Vamos a hablar solamente del género dramático, de los géneros aristotélicos por ahora. Entonces, el lírico es la poesía. Ahora, ¿qué tipo de obras serán el género dramático? Vamos, chicos, ¿qué tipo de obras son? ¿Qué tipo de obras son los géneros dramáticos? Muy bien, Rubén. Son las obras de teatro, muchachos. Todas las obras de teatro están dentro en el género dramático. ¿Usted alguna vez ha actuado, quizás en el colegio? Yo me acuerdo que era un actor muy grande en el colegio, ¿no? Si no actuaba de árbol, actuaba de pasto, pero actuaba. Y esa obra de teatro era género dramático. Por ejemplo, hay muy buenas obras de teatro, lo dijeron por ahí el doctor Rubén, lo dijo Romeo y Julieta, es una obra de teatro. Hamlet, Edipo Rey, son obras de teatro. Entonces, chicos, así como en el género lírico encontramos, ok, en el género lírico encontramos todas las poesías, todos los poemas, en el género dramático vamos a encontrar todas, pero todas, todos las obras de teatro, ¿ok? Vuelvo con el género lírico, muchachos, la poesía. A ver, la poesía que está dentro del género lírico, la poesía. Dígame, chicos, ¿la poesía estará escrito en prosa o estará escrito en verso? Muy bien, Brian. La poesía está escrito en prosa o está escrito en verso. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es prosa como estoy hablando ahorita? Mira, ahorita estoy hablando en prosa de manera lineal. O sea, estoy hablando como tú en un cuento encontrarías, ¿no? En una novela. ¿Cómo es verso? Te voy a hablar en verso, ¿ok? El día de hoy evité adornar la literatura porque el día de hoy quiero expresarte en esta clase un poco de cultura y generar en ustedes un adoctrinamiento y una nueva estructura para que algún día se acuerden de su profesor Segura. Ahorita estoy hablando en verso, estoy hablando en rima y le he puesto métrica por ahí. O sea, la poesía está escrito en verso. ¿No? ¿Te das cuenta cómo lo he rimado? ¿Ok? Pero va a rimar contándote una emoción, ¿no? En este caso te estoy contando una historia. Pero el lírico va a rimar, pero va a rimar contándote una emoción, un sentimiento, cómo estoy, no mi interior, mi mundo interior, mi mundo subjetivo. ¿Ok? Ahora, en cambio, el género épico, te estoy hablando de los tres de Aristóteles, lírico, dramático y épico. En cambio, el género épico, muchachos, el género épico, también está escrito en verso, como si fuera, como lo que te acabo de hablar, pero, pero no te voy a contar mis emociones, no te voy a contar mis sentimientos. Lo que te voy a contar es la historia de un héroe que va a hacer algo extraordinario, un héroe que puede tener mucha fuerza o puede ser muy inteligente, muy astuto, muy capaz, muy valiente, pero va a ser nuestro héroe que va a hacer cosas extraordinarias, hazañas, ¿ok? Entonces tenemos aquí el lírico, que está en las poesías, el dramático, que está en las obras de teatro, y el épico, que es una historia que se relata de un héroe, ¿ok? Y el épico también está escrito en verso, como si fuera poesía, pero no es poesía porque no te voy a expresar mis emociones, sino te voy a contar una historia en verso, ¿ok? En verso. ¿Está bien? Ahora vamos con la siguiente parte, que quiero decirte que cada género tiene subclases, muchachos. Por ejemplo, Brian, ¿cuál es tu música, tu género musical preferido, Brian? Tu género musical preferido. ¿Qué más te gusta? De repente varios, pero uno en especial. La salsa, ¿no? Por ejemplo, si usted escucha salsa, se da cuenta que todas las salsas no son iguales.
Hay unas salsas que pueden bailarse más pegadito, otras salsas más movidas. Hay una salsa que ahora la salsa perucha, que tiene ahí el toque peruano, la cubanada, la timba, salsa dura, compañero. O sea, todas las salsas no son iguales. O sea, dentro del género hay también diferencias. Igualmente, dentro del género lírico hay poemas que no son todas iguales. Dentro del género dramático hay obras de teatro que también se diferencian. Dentro del género épico también se diferencia. ¿Ok? A ver, por aquí a ver una pregunta que tiene que ver con ello. A ver, déjame buscarla. Dame un segundo. Ya, aquí estamos con la pregunta 6. Por ejemplo, aquí vamos a ver 3 especies del género épico. O sea, mira, acá está el género épico. En el género épico hay 3 especies, que te la voy a colocar acá. ¿Cuáles son estas especies? Una epopeya, parece epopeya, pero no epopeya, que son las obras de teatro que relatan la hazaña de un héroe, pero en el mundo antiguo, o sea, en la edad antigua. En las epopeyas normalmente los personajes son griegos o son romanos. Está ambientada en la edad antigua. ¿Usted se acordará de alguna epopeya por ahí? Rubén, Yanela, una epopeya donde Aquiles es nuestro héroe, donde Aquiles va a tener cólera y va a luchar. ¿Alguno de ustedes se acordará? ¿Cómo se llama esa epopeya? Porque es una epopeya que pertenece al género lírico, épico, perdón, que trata sobre Aquiles. Claro, la Ilíada, ¿sí o no? La Ilíada es la obra épica, la epopeya, que trata sobre Aquiles, ¿sí o no? Entonces Aquiles va a ser un semidios que va a tener una fuerza extraordinaria, va a relatar la cólera que tuvo él porque le quitaron a su mujer, bueno, a una de sus mujeres, ¿cierto? A una de sus mujeres, ¿ok? Entonces, como estábamos diciendo, la Ilíada es una epopeya, también hay otra que se llama la Odisea, ¿ok? Hay varias, la Eneida, los Bacantes, hay varias obras, ¿ok? Pero recuerda que la epopeya va a estar ambientada en la Edad Antigua. Hay una especie épica, o sea, que está dentro del género épico, así como la epopeya, que se ambienta en la Edad Media, o sea, en la época de los caballeros, en la época donde luchaban por su rey, por su nación. ¿Cuál será esta especie? Muy bien, campeón. Cantar de gesta, ¿no? El Cantar de gesta es la obra épica, es la obra épica que trata sobre la Edad Media, los caballeros, ¿okay? El Cid, el Cantar del Mío Cid, una obra muy interesante que lo vamos a estudiar. Tenemos también el poema épico, que a diferencia del Cantar de Gesta, que estuvo ubicado en la Edad Media, la epopeya, que está ubicada en la Edad Antigua, el poema épico es religioso, tiene temática religiosa, ¿ok? Toca temas de Diosito, de Jesús, y está ambientada en la Edad Moderna. O sea, los 3 que te acabo de mencionar pertenecen al género épico, están dentro del género épico. A ver, chicos, en esta pregunta que está en la número 6, dice, composiciones del Medioveo, o sea que Medioveo es una parte de la Edad Media, y que está vinculado al surgimiento de las nacionalidades. ¿Cuál sería la alternativa para ustedes? Todos escriban, la que ustedes crean. Muy bien, Brian. Composiciones del Medioveo que está vinculada al surgimiento de las nacionalidades. Con esa palabrita Medioveo ya te dice la respuesta ya. Muy bien, Brian. Vamos, los demás, ¿cuál cree que sea la respuesta? Si te equivoques, no importa, sin miedo al éxito. Y menos al fracaso, Guadalupe. Ok, chicos, vamos, participen. Es cantar de gesta, pues. Yo les dije que el cantar de gesta estaba ubicado en la Edad Media. ¿Okay? El cantar de gesta. ¿Okay? La respuesta a la 6 sería el cantar de gesta. Ahora nos vamos con el género dramático. ¿Qué tipo de obras encontramos en el género dramático? ¿Teatro, poesía o cuento? ¿Qué tipo de obra encontramos en el género dramático?
Muy bien, ¿no? Teatro, ¿no? Entonces, hay tipos de teatro, muchachos. Hay tipos de teatro. Por ejemplo, primero quiero decirte, antes de pasar a este punto, que el teatro nació de una manera religiosa, pero en honor a un dios. ¿Te acuerdas que los griegos creían en un dios o en varios dioses? Los griegos, chicos, ¿creían en un solo dios o creían en varios dioses? Claro, no eran politeístas, creían en varios dioses. Y como ellos creían en varios dioses, este, uno de estos dioses, obviamente si ellos hacen algo en honor a un dios, va a ser religioso. En honor a un dios va a nacer el teatro. ¿En honor a qué dios nace el teatro, muchachos? ¿En honor a qué dios nace el género dramático? ¿Cuál de todos los dioses? Muy bien, Guadalupe. Muy bien, Brian. Dionisio, ¿no? El dios del vino, Dionisio, Dionisio, o Baco también se le conoce, el dios Dionisio, el dios de la uva, de la cosecha, de la fertilidad, de el vino, ¿no? Y otras cosas más denigrantes, ¿no? Ya te dejo la imaginación, ¿no? Más bajas, ¿no? Entonces, este dios, los griegos crearon el género dramático, crearon el teatro en honor a este dios. Había coros que cantaban versos en honor al dios y como en esa fiesta se tomaba hasta morir, un griego totalmente ebrio contestó al coro y nació una interacción entre una persona y el coro. Pareció bastante gustoso, esto se dio en los ditritambos, por cierto, y esto hace que el teatro surja, ¿no? Poco a poco se fue mejorando, ¿no? Y bueno, va a haber tipos de teatros. Hay un teatro que se le va a llamar tragedia. Pregunta, si se va a llamar tragedia, ¿tendrá final bonito, final feliz o final funesto, final horrible, final donde hay muerte? Si es tragedia, ¿qué dicen? Muy bien, chicos. Final funesto, ¿no? Final funesto. O sea, las tragedias van a ser las obras de teatro, van a ser las obras de teatro que van a terminar totalmente mal, que van a terminar, nuestros personajes van a morir y si no mueren, le van a pasar cosas horribles, ¿ok? Pero le van a pasar muy mal en la tragedia, ¿ok? Y la tragedia va a tener como finalidad algo, no lo olvides, chico, lo que te voy a decir, la catarsis. Catarsis, ¿ok? Catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis, chicos, según los griegos, es la purificación del alma. O sea, ellos planteaban que los personajes tenían que morir o pasarle cosas malas porque así la persona que lo veía reflexionaba. ¿Ok? Por eso la tragedia tenía esa finalidad, la catarsis. Y pues es una, la tragedia. Por ejemplo, aquí te dice la número 2. Indica el grupo donde solo aparecen especies trágicas. O sea, todas estas obras de teatro que están ahí tienen que ser obras de teatro con final trágico. A ver, ¿cuál creen que sea, muchachos? No puede ser la A porque Tartufo es una comedia. Tartufo es una comedia. O sea, en Tartufo es una obra que tiene final feliz. Es la E, muchachos. Prometeo encadenado, Rey Lear y Fedra son tragedias, ¿ok? O sea, todas estas obras de la letra E tienen final funesto, final trágico. Pero así como hay la tragedia, hay su contraparte, que es la comedia. O sea, ahora tú escuchas comedia, comedia lo relacionas con comicidad, con broma, con chiste, ¿cierto? Pero no, la comedia en su inicio, cuando surge en la antigua Grecia, surge con la finalidad, ¿ok? Surge con la finalidad de criticar a la sociedad, ¿ok? Hacerle ver de una manera negativa sus defectos, criticar a la sociedad y siempre tenía un final feliz, ¿ok? Tenía un final feliz, a diferencia de la tragedia.
En este caso, la A, Tartufo es una comedia, perdón. En este caso, la B, Misántropo es una comedia. En la C no hay ni una comedia. En la D sí hay una, el avaro. En la E no hay, bueno, la E es la alternativa. Entonces, ya hemos visto el género dramático, que hemos dicho tragedia y comedia. Pero hay una más. En realidad hay muchas, ¿ah? Pero al menos la que vamos a estudiar, ¿no? ¿Cuál es la otra? La otra es el drama. Mira, muchos se confunden la especie drama y el género dramático. Una cosa es el género y una cosa es el drama. A ver, chicos, lógica. Dígame, ¿el dramático está dentro del drama o el drama está dentro del dramático? A ver, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? ¿El dramático está dentro del drama o el drama está dentro del dramático? Muy bien, Brian. ¿Qué más dicen los demás? Claro, el drama, muchachos, el drama está dentro del dramático, porque el género es dramático y las especies son lo que están dentro del género. En este caso estamos viendo las especies dramáticas. Hemos dicho ya la tragedia, que tiene final funesto, en honor a Dionisio. Tenemos la comedia, final feliz. Y ahora tenemos el drama, que es una especie del género dramático. ¿Qué es un drama? Un drama es una obra de teatro que va a ser una mezcla entre tragedia y comedia. O sea, el drama va a ser una mezcla, muchachos, va a ser una mezcla entre drama y entre tragedia, perdón, y comedia. O sea, la tragedia y la comedia van a ser fusión y van a ser el drama. Por eso el drama también se le conoce con otro nombre, muchachos. Puede llegar a conocerse como tragicomedia. De repente en algún libro, en un examen, una pregunta, te preguntan, menciona la tragicomedia en esta lista de obras, ¿no? ¿Cuál es la tragicomedia? Ah, en la obra de teatro, que es drama, ¿no? Porque se le conoce así también. ¿Ok? En este caso, ¿qué significará drama? Va a haber muerte, porque tragedia, va a haber una combinación de una tragedia, va a tener algo de trágico, pero al final va a tener un final feliz. Porque no va a morir nuestro protagonista, van a morir otros personajes cercanos, pero al final nuestro protagonista va a lograr con su cometido. Por eso es drama, porque va a haber muerte, va a haber hechos fuertes, pero después vamos a llegar con un desenlace muy positivo, ¿ok? Muy positivo. En estas obras que están acá, ¿cuáles son dramas? La vida es sueño, de Segismundo, de repente las he escuchado, ¿no? La vida es sueño y los sueños sueños son. Fuentovejuna, de repente has escuchado Fuentovejuna, ¿no? Cuando un comendador abusa de su poder, maltrata a la población, viola a las mujeres, y una de las mujeres llamada Laurencia incita al pueblo a vengarse, y todo el pueblo de Fuentovejuna, porque el pueblo se llamaba Fuentovejuna, todo el pueblo de Fuentovejuna mata al comendador. Llegan los reyes y le dicen, ¿quién fue el asesino? Digan. Y empezaban a torturarlos a cada uno para que digan, ¿no? ¿Quién fue el asesino? Pero cada uno de los pobladores cuando le interrogaban, así lo torturasen, decían, ¿quién fue? Fue Fuentovejuna, Fuentovejuna. Decían todos, ¿no? Es un drama porque vemos hechos fuertes, pensamos que el comendador se va a salir con la suya, pero al final el pueblo toma justicia por sus propias manos. Por eso es un drama. ¿Ok? Entonces vuelvo a retroalimentar de una manera veloz, una manera veloz. Pregunta, género lírico, muchachos. Lírico, ¿encontramos teatro, poesía o novelas? Vamos, participen, chicos, participen para saber qué se están teniendo. En el género lírico encontramos poesía, teatro, novelas. Género lírico, poesía, muy bien, muy bien. Por cierto, se llama lírico porque en un comienzo se tocaba con una lira, con un instrumento de cuerda. O sea, cuando en un comienzo, cuando tú declamabas un poema, una poesía, tú, ay, rayos, tocabas un instrumento musical, ¿ok? O sea, venía acompañado de una música, ¿está bien? Está la poesía, muchachos.
Género lírico, ¿está escrito en verso o en prosa? Lírico, ¿está escrito en verso o en prosa? Muy bien, hijo, muy bien, hija. En verso, ¿cierto? Está escrito en verso. ¿Ok? Épico. Me va a narrar la hazaña de un héroe. Va a estar escrito en verso o en prosa. Esa historia de un héroe. También en verso, muy bien, también en verso. Dramático, las obras de teatro. Muchachos, las obras de teatro pueden ser escritas en verso o en prosa. Ambas, muchachos. O sea, las obras de teatro los guiones pueden estar, como estoy hablando en este momento, en prosa, de manera corrida, como te estoy hablando en este momento, o también pueden ser en verso, ¿no? Por ejemplo, si tú lees Romeo y Julieta, todo es poesía. O sea, es una obra de teatro, pero Romeo habla como un poeta, declama con la luna en el balcón a Julieta. Julieta, cuando se muere Romeo, también habla en verso. O sea, vamos a darnos cuenta que las obras de teatro también pueden estar escritas en verso. Los actores también pueden decir sus diálogos en verso. ¿Ok? Muy bien, muchachos. En el género dramático tenemos especies. ¿Cuál es la especie que tiene un final feliz, muchachos? Muy bien, Brian. La comedia, perfecto. Especie que tiene un final funesto. Muy bien, la tragedia, perfecto. ¿Y cuál será la combinación de la tragedia y la comedia? Muy bien, Brian, ¿qué son los demás? Combinación de la tragedia y la comedia. Muy bien, Daniela, muy bien, Brian. El drama, o también se le conoce, como dice su compañero, tragicomedia, ¿ok? También se le conoce como tragicomedia, muchachos. Muy bien, continuamos, muchachos. A ver, entonces, aquí la primera dice género que expresa sentimientos y emociones, lírico. Género lírico me expresa mis sentimientos y mis emociones. Dos, eh, especies trágicas, o sea, obras de teatro que tengan final funesto, la E, ¿no? La E. ¿Ok? Ahora nos vamos con otro género. Me voy a ir, mira, los tres que hemos mencionado, lírico, épico y dramático, los tres que hemos mencionado son de Aristóteles, por eso se llaman géneros aristotélicos o también se le conoce como géneros clásicos, porque abarcan las culturas clásicas, ¿no? Que Grecia y Roma. O sea, si tú encuentras, ¿cuáles son los géneros aristotélicos? ¿Cuáles son los géneros clásicos? ¿O cuáles son los géneros antiguos? Es el épico, el lírico y el dramático. Pero después, mucho después, Aristóteles estaba muy muerto, ya la cultura griega no existía, Roma peor, ya surgieron otros países, Francia, Alemania, Inglaterra, España, ¿ok? Mucho después, 1000 años o más de 1000 años después, este, un filósofo alemán llamado Hegel hace una clasificación más, que es el género narrativo y el género expositivo. ¿Ok? Son estos géneros que va a plantear Hegel. El narrativo y el expositivo, muchachos, ya no son aristotélicos, ahora son modernos, así se les conoce como géneros modernos. ¿Ok? ¿Y qué vamos a encontrar en el género narrativo? El cuento, ese cuentito que tú has leído cuando eras pequeño, dentro del género narrativo. ¿Qué más encontrabas dentro del género narrativo? La novela, pero no esa novela que tú miras a las 4 de la tarde con tu abuelita, ¿no? No, sino la novela, el libro, ¿ok? Como Harry Potter, el libro, After, esas son novelas, ¿ok? La ciudad y los perros, 100 años de soledad, ¿ok? ¿Cuál será más extenso, muchachos? ¿Cuál tendrá más páginas, tendrá más personajes? La historia será más compleja. ¿El cuento o la novela? Muy bien, Brian. Muy bien, Dianela. Lo que será más complejo será la novela, ¿no? Va a ser más extenso, va a tener más personajes,
no solamente va a tener una historia principal, puede llegar a tener varias historias principales y también historias secundarias. ¿Ok? A ver, el género narrativo me va a contar una historia, al igual que el género épico, que también me cuenta una historia. Pero pregunta, ¿el género narrativo está escrito en prosa o está escrito en verso? Género narrativo. Uy, Brian. En prosa, muchachos, en prosa. O sea, tú cuando leas un cuento, el cuento no va a estar escrito como si fuera una poesía. La novela no va a estar escrito, no, está escrito en prosa. O sea, prosa significa de manera lineal, sin rima. Así como te estoy hablando en este momento te estoy conversando sin rima, ¿no? Y entonces es prosa. Y recuerda que el género narrativo se va a llamar así porque va a ser una narración. Un narrador va a contar, va a haber un narrador, que puede ser el autor, que puede ser el protagonista, que puede ser un amigo del protagonista. Es una narración. Aquí encontramos el cuento y la novela, pero no son los únicos, ¿eh? También están las leyendas, los mitos, las fábulas, también están dentro del género narrativo. Pero es la leyenda, el mito, ya no es escrito, ¿no? Es oral. Tú sabes, la leyenda y los mitos son parte de la cultura oral de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, Manco Cápac Mamaogyo, que es una leyenda. Profe, pero yo lo he visto escrito por el Inca Barceloso La Vega, claro, pero él lo transcribió, ¿no? Pero es una leyenda que ya hace bastante tiempo se escuchaba, ¿no? De generación a generación. Las leyendas y los mitos son, o normalmente son orales, ¿ok? Son orales, ¿ok? Entonces, en el género narrativo encontramos el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, ¿ok? Y por último, en el género expositivo, ¿qué vamos a encontrar dentro del género expositivo? Dentro del género expositivo vamos a encontrar eh, hablar de un tema, opinar de un tema en especial, pero de manera científica, con lógica, con criterio. No hablar por hablar, no escribir por escribir de un tema, sino escribir un tema teniendo base científica. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar los ensayos. No sé si has escuchado de los ensayos. Obviamente no es el ensayo que tú ibas para poder practicar una danza, no. El ensayo es una obra donde vamos a hablar de un tema de manera científica. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted ingresa a la universidad y quiera sacar su título, no, su bachiller, le van a pedir una tesina. Cuando quiera sacar su título, le van a pedir una tesis. Ese título, esa tesina, esa tesis es un ensayo, porque usted va a tener que hablar de un tema que esté relacionado a su carrera universitaria. Usted que quiere estudiar ingeniería civil, usted que quiere estudiar medicina, comunicación social, tienes que elegir un tema en especial donde vas a hacer una investigación, o sea, vas a hacer un ensayo, muchacho. ¿Ok? O sea, los ensayos están dentro del género expositivo. ¿Ok? Entonces continuamos. A ver, la número 3. Dice, uno de los siguientes, ahí faltó la L, de los siguientes autores no corresponde al género que se indica. A ver, Adolfo Bécquer fue poeta. Entonces, ¿sí está dentro del género lírico, sí o no? Adolfo Bécquer fue poeta. Entonces, ¿sí está dentro del género lírico o no? Sí, profe, sí está. Muy bien, sí está. Ahora tengo la otra pregunta. Homero, dice Hornero, Homero, es decir, ¿Homero pertenece al género épico, sí o no? ¿Qué hace Homero Simpson ahí? No, profe, no estamos hablando de Homero Simpson, estamos hablando de Homero el griego. Profe, estamos hablando de Homero, el autor de la Ilíada y la Odisea, profe. Ah, como Homero es el autor de la Ilíada y la Odisea, dentro del género épico. Gabriel, sí, hay problemas de tipeo. Gabriel García Márquez, ¿pertenece al género narrativo, sí o no? Gabriel García Márquez escribió novelas.
Si escribió novelas, ¿pertenece al género narrativo, sí o no? Muy bien, Rubén. Claro, sí pertenece al género narrativo. Ahora, Sófocles escribió obras de teatro. Si Sófocles escribió obras de teatro, ¿pertenece al género épico, sí o no? Ya, pero claro, Brian, pero el género no es trágico, pues, es de la especie. Si Sófocles escribió obras de teatro, claro, género dramático. O sea, si Sófocles escribió obras de teatro, Sófocles debe pertenecer al género dramático, porque dentro del género dramático están las obras de teatro. Entonces, Sófocles es la incorrecta, ¿no? Porque dice Sófocles épico, eso está mal. Y la E dice Shakespeare dramático. Sí, Shakespeare, perdón. Shakespeare sí escribió obras de teatro, es conocido por sus tragedias. A ver, dice 4. Cuando se clasifican las obras según el criterio del fondo y forma, surge el concepto de, o sea, me está diciendo cuando yo voy a clasificar las obras. Si yo clasifico las obras, ¿qué es eso cuando clasifico las obras? Figuras literarias, escuelas literarias, tópicos literarios, géneros literarios o semántica. Yo voy a clasificar, voy a ordenar, voy a organizar las obras literarias, la voy a dividir, la voy a... O sea, cuando tú escuchas clasificar, ya significa ordenar, agrupar, o sea, no que todas estén juntas, sino dividirlas de acuerdo a su estilo. ¿No? ¿Cuál es el tema que estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo figuras, todavía no hemos llegado a figuras, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo ahora? Géneros, claro. O sea, cuando tú escuchas la palabra clasificar las obras, de frente, géneros, ¿ok? No te confundas. Es lo que estamos haciendo ahora. Dice, especie que presenta aspectos donde combina el dolor y la alegría. Va a combinar el dolor y la alegría. A ver, vamos. ¿Cuál es la obra de teatro que combina el dolor y la alegría? Que combina la tragedia y la comedia. Es lo mismo, solamente que están utilizando sinónimos. ¿Cuál era la especie que combinaba la tragedia y la comedia? Que combina el dolor y la alegría. Están utilizando, te quieren confundir ahí, pero no dejes que te confunda. Muy bien, el drama, ¿no? Recuerda que el drama es una combinación. Número 6. Ya habíamos hecho la 6, ¿no? Son composiciones del Medioveo, o sea, de la Edad Media, que están vinculadas al surgimiento de las naciones. Era el cantar de gesta. El cantar de gesta. La número 7. Especie dramática que tiene su origen en las fiestas de Dionisio, donde era sacrificado un macho cabrío. Eso no te lo expliqué, pero te lo voy explicando. El que ya sabe la respuesta puede escribirla. Te dije que el teatro nació en honor al dios Dionisio, ¿no? Pero la primera especie del género dramático que va a surgir es la tragedia. La tragedia, muchachos, la tragedia va a ser representada en un inicio de en vestimenta de un macho cabrío. O sea, los actores se ponían un disfraz de cabra de la cintura para abajo de cabra y de la cintura para arriba de hombre, ¿no? Estos son los sátiros o el macho cabrío. ¿Con qué especie nació esto? Con la tragedia, porque la tragedia etimológicamente significa tragos y tragos significa macho cabrío. ¿Ok? Entonces aquí sería la tragedia, letra B, besito. La número 8 dice, especie lírica que se caracteriza por poner los sentidos. Ya. No hemos mencionado y lo vamos a mencionar ahora, las especies líricas. ¿Ok? Así como hemos hablado de las especies épicas, las especies dramáticas,
las especies narrativas, vamos a mencionar las especies líricas. Muy bien, chicos, me doy cuenta que se acuerdan de ese tema. Muy bien. En las especies líricas va a haber diferentes tipos de poesía. Igual, todas las poesías no son iguales. Mira, ahorita estamos en pandemia, lamentablemente hemos perdido, de repente algunos de ustedes hemos perdido a un familiar. Y bueno, la fortaleza ante todo, ¿no? Y recuerda, siempre vive en nosotros. Si usted quiere escribir un poema donde va a expresar el dolor por la muerte de un ser querido, tú vas a sufrir porque se murió alguien, esa obra de teatro, perdón, discúlpame, esa poesía donde expresas el dolor por la muerte de ese ser querido, se va a llamar elegía. ¿Ok? Se va a llamar elegía. La primera, la A. Si es una poesía que tiene un tono satírico, que tiene un tono burlesco, se va a llamar epigrama. ¿Ok? Dime, Guadalupe, ¿no quedó claro, princesa? Elegía es el poema que va a tratar sobre la muerte de un ser querido. ¿Ok? El epigrama es un poema burlesco, satírico, que me voy a burlar. ¿Ok? Continuamos por aquí. La oda, está ahí en la C, la oda es un poema donde expreso admiración, donde expreso alabanza. ¿Ok? Donde voy a expresar admiración, donde voy a expresar alabanza. La égloga es un poema donde relato los sentimientos y las emociones de los pastores. Pero o sea, yo como poeta voy a plantear lo que yo siento, pero por medio de mis pastores. Por ejemplo, hay un tal Garcilaso de la Vega, hay un tal poeta español Garcilaso de la Vega, que escribió un poema llamado Égloga de Salicio y Nemoroso, donde el mismo Salicio y Nemoroso, los dos están quejando porque las mujeres que, no, que se les ha ido, ¿no? Se les ha ido estas dos mujeres. Y estas dos mujeres en sí hacen la representación de la mujer que estaba enamorado Garcilaso. Y estos dos pastores eran la representación del mismo Garcilaso. Y todo está ambientado en un mundo pastoril, ¿no? Eso es Égloga. Y epístola, a ver, Brian, tú que estuviste en la clase, o ustedes, chicos, todos, ¿qué es una epístola? Muy bien, es un poema, es una poesía escrita en carta, en una carta, ¿no? Por ahí hay una que se llama Epístola Belardo, que una escritora peruana escribió a la persona que admiraba en una carta, ¿no? Se le declaró, ¿no? Y otras cosas más. Entonces, diciéndote todo esto, ¿cuál sería la respuesta de la 8? Que dice, especie lírica que se caracteriza por poner los sentimientos del poeta en boca de sus personajes pastoriles. Claro, muy bien. Sería la D, sería égloga, profe. Muy bien, sería égloga. Ahora, la número 9 dice, señala la secuencia correcta. Escribe verdadero o falso con los respectivos géneros literarios. A ver, vamos a la primera. Aristóteles fue uno de los primeros que hizo la clasificación, ¿verdadero o falso? Claro, verdadero, muy bien, muchachos. Claro, fue Aristóteles el primero. La lírica en sus inicios estaba acompañado de la música, ¿verdadero o falso? Oye, Brian, ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Que te dije que fue acompañado ¿de qué? De la lira, ¿no? Ese instrumento de cuerda. Claro, esos inicios fue así. El género de las especies corresponden a un tiempo histórico. ¿Te acuerdas, no? Que te dije, la epopeya está ubicado en la Edad Antigua. El cantar de gestas está ubicado en la Edad Media. El poema épico está ubicado en la Edad Moderna. Verdadero, muy bien. El teatro tuvo un origen religioso, ¿verdadero o falso? ¿Qué te dije? Te hablé de Dionisio. Te dije que Dionisio era un dios. Y te dije que eran rituales en honor a este dios.
Por lo tanto, también es verdadero. En sí, en esta pregunta, todas son verdadero. Todas son verdadero. La número 10. La número 10 ya es una pregunta de eco. Sé que a ustedes no le viene de eco, pero ya quizás nos sorprende a la universidad porque los planes de la vida real es volverse como San Marcos. Así que por siempre te voy a poner por ahí una que otra de eco. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. De García Lorca, Federico García Lorca. Analízalo. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga. Que no quiero ver la sangre. La sangre de Ignacio sobre la arena. Analiza la estrofa y dime qué especie encontramos ahí. Muy bien, Brian. Largo. Y García Lorca tuvo un amigo, ese amigo fue Ignacio. Ese poema fue en honor a Ignacio, que murió en batalla, ¿no? Y García Lorca también muere en batalla. Supuestamente muere en una lucha, él participó en la Guerra Civil Española, que bueno, ya en historia lo vas a ver, historia universal. Entonces aquí sería la D, elegía, ¿no? Dolor por la muerte de un ser querido. Muy bien, hasta aquí muchachos, terminamos con el género literario. Ahora nos vamos muchachos a las figuras literarias, ¿ok? Ahora nos vamos a las figuras literarias. A ver chicos, no se confundan. Los géneros se clasifican, son clasificaciones, es para organizar. En cambio, las figuras, ¿para qué son las figuras? No es lo mismo, ¿ah? Género es para clasificar. ¿Para qué serán las figuras literarias? Las figuras literarias es para embellecer, muchachos. Para embellecer el mensaje, para embellecer el lenguaje. Porque una cosa que yo te pueda, que te diga, una cosa que te diga Yanela, mira Yanela, esa mujer es muy fría. Esa mujer no me hace caso, ¿no? Le hago cosas bonitas y no me hace caso. Una cosa es que te diga eso, ¿no, Yanela? Y otra cosa que le diga así, ¿no? Yanela, esa mujer en vez de tener corazón, tiene un bloque de hielo en el pecho que no le hace sentir nada. Es lo mismo, solo que le he adornado, lo he embellecido. Esa mujer en vez de tener corazón, esa mujer en vez de tener corazón, tiene un bloque de hielo en el pecho. O sea, estoy adornando. Y aquí he utilizado una figura literaria, ¿ok? Que ya la vamos a mencionar. Claro, es como cambiar palabras, o de repente no cambiar, también darle un doble sentido, darle un doble sentido al mensaje que le quiero dar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en un momento. ¿Está bien? Muy bien, continuamos, chicos. Entonces, las figuras literarias sirven para eso, para embellecer, para adornar el mensaje, el lenguaje, ¿ok? Embellecer, adornar. En cambio, los géneros eran para clasificar, organizar. Son cosas diferentes, ¿ok? Ahora, tenemos las figuras literarias. Vamos a dividir las figuras literarias en dos partes, ¿ok? Vamos a dividir las figuras literarias en dos partes. ¿Cuáles serán estas partes que vamos a dividir las figuras literarias? A ver, aquí no está. Ok, la figura literaria la vamos a dividir, ¿qué? La vamos a dividir en figuras de sentido, que se van a llamar figuras de sentido, o también la vamos a dividir en figuras de, de dicción o figuras gramaticales. Son dos, muchachos. Las figuras de sentido o las figuras de dicción. Vamos con la figura de sentido. Cuando hablamos de figuras de sentido, es cuando yo me voy a preocupar por el mensaje, por el fondo, por lo que quiero decir. Cuando hablo de figuras gramaticales, yo me voy a preocupar por la forma. Es como que yo te diga, ¿no? Y era tan hermosa y, e inteligente y entusiasta y cautivadora y musicalmente entendida y pasionaria. O sea, te estoy agregando el I, el I, el I.
a cada rato, ¿no? Te estoy regando el link. Yo te puedo decir, ¿no? Esa roja, esa sangre roja que sale de tus venas, no es necesario que yo diga roja porque se supone que la sangre es roja. O sea, yo le estoy agregando una palabra, ¿no? Cuando tiene que ver con la forma, con agregar palabras o quitar palabras, son figuras gramaticales. En cambio, cuando yo me fijo en el mensaje, en el doble sentido, cuando me fijo en hacer comparaciones o exageraciones para que el mensaje se entienda mejor, es como que yo te diga, ¿no? Eh, me duele tanto el cuerpo que siento que este dolor llega hasta mi alma. O sea, yo te quiero dar a entender que el dolor es muy intenso, no es cualquier dolor, estoy exagerando, bueno. Y cuando yo me preocupo más por el mensaje, son figuras de sentido. El poema siempre va a ser así, va a estar dividido en fondo y en forma. El fondo es el mensaje, el fondo es el mensaje, y la forma es las palabras que puedo utilizar, ¿no? Si las quito, las aumento, si de repente utilizo palabras complicadas, ¿ok? Vamos con las figuras de sentido. ¿Cuál es la primera figura literaria? Pues vamos a ver la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una comparación directa. En cambio, el símil, que es otra figura de sentido, es una comparación indirecta. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿no? Tienes los ojos como dos estrellas o tienes los ojos como dos luceros. En este caso, en este ejemplo es símil. ¿Por qué símil? Porque yo estoy comparando, pero estoy comparando utilizando el conector como. Eres tan hermosa, tienes los ojos como dos luceros. Estoy comparando tus ojos con los luceros. En cambio, la metáfora, yo ya no utilizo símil. Yo de frente digo, tus luceros son hermosos. Por eso es una comparación directa. O sea, en el símil digo, tienes unos ojos como dos luceros, utilizo el como. ¿Cambia la metáfora? No, de frente. Tienes dos luceros hermosos, o sea, es de frente, ¿ok? Otra metáfora que puedo utilizar, ¿no? Mi talón de Aquiles son las matemáticas, profe. En este caso que te digo mi talón de Aquiles, ¿con qué estoy comparando mi talón de Aquiles? ¿O qué quiero dar a entender cuando digo mi talón de Aquiles? Claro, ¿no? Si yo te digo mi talón de Aquiles son las matemáticas, es mi debilidad, ¿no? Mi debilidad, ¿no? O sea, en vez de decir debilidad, empiezo a decir talón de Aquiles, ¿no? Porque tú sabes que Aquiles tenía una debilidad que era su talón, y lo relacionamos con ello, ¿no? Ahora, ¿qué es la antítesis, chicos? La antítesis es una figura literaria que me voy a colocar dos palabras opuestas en el mismo verso, pero que va a tener sentido. Es como que yo te diga, ¿no? Mientras más dinero tienes, te vuelves más pobre. ¿Cuál es la antítesis aquí? Dinero y pobreza, ¿no? Pues mientras eres más rico, te vuelves más pobre, rico y pobre. Esa es una antítesis. ¿Por qué? Porque hay dos palabras opuestas. Pero tiene sentido. ¿Tiene sentido o no? Claro, ¿no? Porque hay personas que pueden tener un montón de dinero, pero son pobres de corazón. Son pobres de corazón, por eso sí tiene sentido. A ver, otra figura de sentido, estamos con el sentido nomás. La hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Es la exageración, ¿no? Es la exageración. Cuando en un verso tú encuentres una exageración, ¿no? Es como cuando tu mamá te dice, oye, te he dicho que laves los platos como 50 veces. Está exagerando, te lo ha dicho 10 veces, 5 veces, pero no 50. Es una exageración, ¿ok? Te comería besos. Es una exageración, ¿no? Es una hipérbole. O sea, cuando hay una exageración es hipérbole. Cuando hay una comparación utilizando el como, es un símil. No solamente como, puede ser parece también, parece. Tu cabello parece los tallarines de oro.
Metáfora, es una comparación directa, ya no indirecta, porque no utilizo nexos, no utilizo cómo, utilizo parece. Y la antítesis es una figura literaria, lo cual te coloca dos palabras opuestas. Mira, aquí hay un poema de Manuel González Prada, que está en tu diapositiva, que te la voy a compartir, que dice, ¿no? Si eres un mal terrestre en el suelo, ¿por qué me das sonrisas? ¿Por qué me das cantos? ¿Por qué me das esperanza? ¿Por qué me das un glorioso encanto y visiones de paz? Si eres un bien arrebatado del cielo, entonces ¿por qué me haces tener dudas? ¿Por qué lloro? ¿Por qué la desconfianza? ¿Por qué el dolor quebranto? ¿Por qué las noches de desvelo? ¿Qué figura literaria encontramos aquí, muchachos? ¿Metáfora, símil, antítesis o hipérbole? Vuelvo a repetir. Si eres un mal, ¿por qué me das sonrisa? ¿Por qué me das alegría, esperanza, consuelo, paz? Pero si eres un bien, ¿por qué me das llanto, gemidos, dudas, desconfianza, noches de desvelo? ¿Qué hay ahí, muchachos? A ver, lo leo. Claro, hay antítesis, pues, hay antítesis. Porque si eres mal, ¿por qué me das cosas buenas? Te mencioné varias cosas buenas. Si eres bien, ¿por qué me, me das cosas malas? Y ahí viene más antítesis, ¿eh? Si eres nieve, ¿por qué tú vivas llamas? Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte? Y si eres sombra, ¿por qué la luz derramas? Porque la sombra, si eres luz querida, si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Y si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Ya menciona muerte y vida, menciona sombra, menciona luz. O sea, en este poema que se llama El amor de Manuel González Prada, es un poema donde hay muchas antítesis y a su vez esconde verdades, ¿no? Porque un amor te puede dar todo el amor del mundo, pero también te lo puede quitar. Muy bien, continuamos. Entonces, las que hemos mencionado son figuras de sentido, muchachos, que nos preocupa por el fondo. Ahora nos vamos las figuras, las figuras gramaticales, que son aquellas figuras que me voy a preocupar por la forma. Son fáciles. Tengo aquí el asíndeton, es cuando yo no utilizo las is y lo reemplazo por una coma. O sea, en vez de decir y te amé, y te quise, y te di todo, y te sostuve la mano, y me fallaste, y me hiciste daño. O sea, cuando hay muchas i, como en este caso te he puesto muchas i, es polisíndeton. Cuando hay muchas is, ¿ok? Si hay no hay is y lo reemplazan por una coma, es asíndeton, ¿ok? O sea, si en un verso encuentras muchas i, profe, ahí hay polisíndeton. Y si en un verso no encuentras is y están reemplazados por puras comas, asíndeton, profe, ¿ok? Ahí la diferencia. Aquí, el epíteto, hijo, cuando tú dices una característica que se sobreentiende, sangre roja, se supone que todas las sangres son rojas, así que normal, ¿no? Pero ¿por qué la coloco, profe? Porque quiero dar mayor énfasis. Nieve blanca, no hay ni una nieve que sea morada, azul, ¿no? La nieve blanca. Verano caluroso, igual, ¿no? O sea, son características que se sobreentienden, ¿no? Propias del sustantivo, ¿ok? Yo puedo decir, Messi futbolista, se supone que Messi futbolista lo conocemos como tal, ¿ok? Ahora, el hipérbato, mira, mucha gente se confunde entre el hipérbato y la hipérbole. La hipérbole es una exageración, ya te dije. El hipérbato no es exageración. El hipérbato, este, el hipérbato, chicos,
es un desorden en las palabras. ¿Tú sabes quién es Yoda? Ese enanito verde de Star Wars. Yoda es el color verde, ¿no? Yoda habla todo al revés. Te dice, ¿no? La fuerza contigo debe estar, ¿no? O también dice, hacer lo correcto debes. O sea, desordena las palabras. Y de esa manera es el hipérbaton, cuando hablas de manera desordenada, ¿no? Estudiar tú debes, tú nunca rendirte, ¿no? Yo lo desordeno, ¿ok? Ahí es hipérbaton, ¿ok? Claro, como el cuy mágico. Bueno, no sé si algunos, Brian, que es un poco mayor, ustedes de repente no se acuerdan, antiguamente había una propaganda del cuy mágico, ¿no? Y el cuy mágico hablaba de esa manera, ¿no? Hablaba de esa manera, ¿no? Guardar tu dinero debes, así decía el cuy mágico, ¿no? Es un hipérbato. Y por último tenemos la elixis, cuando es quitamos una palabra, vamos a quitar una palabra del verso. O sea, yo no voy a aumentar, aquí al contrario, la quito, ¿ok? La quito. Muy bien, ahora dice esta pregunta. Antes de comenzar con las preguntas, ubica la opción que solo contenga figuras de sentido. ¿Cuál sería la alternativa, muchachos? Solamente figuras de sentido. A ver si se acuerdan. Quizás no, pero igual, inténtalo. Descarte. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, sería la A, metáfora y símil. ¿Ok? Metáfora y símil. Ok, disculpen chicos. Entonces, la metáfora y el símil son de sentido. La antítesis y el epíteto, la antítesis sí es de sentido, pero el epíteto no. ¿Ok? El asíndetón y el símil, el asíndetón no es de sentido, el símil sí. El hipérbatón y la hipérbole sí es de sentido, el hipérbatón no. La elixis y el polisíndetón, la elixis y el polisíndetón, ni una de las dos es de sentido, las dos son gramaticales. A ver, vamos a analizar este verso. Indica la figura contenida de la siguiente expresión. Tu ardiente fuego y frío hielo. ¿Qué figura literaria encuentran ahí? Yo te ayudo, ¿ok? Porque de repente no se ha entendido muy bien, quizás, ¿no? ¿Qué figura literaria? Muy bien, Yanela, eres la máxima, Yanela, me cae bien. Es la figura literaria, ¿ok? Que yo ya estoy agregando un adjetivo de más. Se supone, ¿no? ¿Cuál sería? Es como el que te dije, la roja sangre. ¿No? El que se agrega roja ya por demás, por darle mayor énfasis. Vamos chicos, ¿qué figura literaria? Muy bien, es el epíteto, muchachos. Por ardiente fuego, obviamente el fuego es ardiente. Frío hielo, obviamente el hielo es frío, es helado. Por lo tanto, chicos, es un epíteto, ¿ok? Es un epíteto, muchachos. Es un epíteto, ¿ok? ¿Y dónde lo identificamos ahí? Ardiente fuego y frío hielo. A ver, muchachos, vamos con la siguiente. 13. La hipérbole es una figura literaria que consiste en... ¿En qué consiste la hipérbole, muchachos? A ver. A. La exageración de la realidad. B. La contraposición de dos ideas. C. La repetición de conjunciones. D. La comparación entre enunciados. E. El uso de comas enumerativas. A ver, díganme, muchachos, ¿cuál sería la alternativa? Hipérbole. Oye, te comerá besos. Te comerá besos. Oye, me duele hasta el alma. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Te comeré, me duele hasta el alma. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exagerando, ¿no? Por lo tanto es la A, porque es la exageración de la realidad, muchachos. Hipérbole, exageración. No se confunda con hipérbaton.
Hiperbatón no es exageración, hiperbatón es desorden en las palabras. Guardar tu dinero debes. Estudiar hasta las últimas debes. Las figuras literarias tienen como finalidad principal, ¿cuál sería la alternativa, chicos? Dificultar la lectura, clasificar los versos, embellecer el lenguaje, buscar rimar el poema, contar las sílabas métricas. Vamos, yo les dije ya, ¿para qué sirven las figuras literarias? Muy bien, doctor Brian. Muy bien, embellecer el lenguaje, te lo dije, ¿no? Las figuras literarias embellecen el lenguaje. ¿Y qué hacen los géneros, muchachos? Si las figuras se embellecen, ¿qué hacen los géneros? Muy bien, los géneros clasifican, organizan, profe, muy bien. Los géneros organizan, clasifican las obras. En cambio, las figuras embellecen el lenguaje. Muy bien, ya la sé. La 15, figura literaria caracterizada por el uso constante de conjunciones. A ver, ¿qué es una conjunción? La I. La I es una conjunción. Yo te dije, no hay uno donde exageras el uso de la I. ¿Cuál será? Y no solamente I, muchachos, de repente en algunos poemas puedes encontrar el uso excesivo de la ni, de ni, N con I, ni. Muy bien, el polisíndeton, la 15, casita, polisíndeton, ¿ok? Poli, varias conjunciones, ¿ok? A ver, las figuras gramaticales se dividen en prosa y verso, narración y poética, escritura y oralidad, de sentido y gramaticales, lírica y épica. ¿Cómo se muy bien, Brian? A ver, vamos chicos, solamente Brian ha participado. Yo te dije, cómo se han dividido? Se han dividido en sentido, figuras de sentido y figuras gramaticales. De sentido es el fondo del poema y gramatical es la forma. ¿Okay? Identifica solo las figuras gramaticales. A ver, acá te piden solamente gramaticales. Hipérbole no es gramatical, así que descartamos. No te mencioné la anáfora, hijo, discúlpame. La anáfora es cuando tú repites una palabra o una frase al comienzo de un verso, ¿no? Es como que yo te diga, ¿no? Amar es dar lo mejor de ti, ¿no? Amar es sacrificarse por el otro, ¿no? Amar es construir un camino juntos. Amar es vivir confiando en la otra persona. Amar es desconfiar poco a poco. Amar es un mundo de castillos que se cae como un castillo de arenas o de naipe. Amar es o algo ilusorio que no existe. Amar no existe. Ya, ¿qué repetí? Repetí la palabra amar. Entonces es una anáfora. Cuando escuchas una palabra que se repite varias veces, anáfora, profe. ¿Ok? Y anáfora es gramatical, así que no puede ir la epíteto y polisíndeton. Este, polisíndeton es gramatical, epíteto no, así que no puede ir. Asíndeton, hipérbole. Asíndeton sí es gramatical, hipérbole no, así que no puede ser. A ver, ya vamos terminando, muchachos, porque no gana la hora. Símil, hipérbaton. Símil no es gramatical. Hipérbaton, metáfora. Metáfora no es. Se me ha pasado de repente, ¿eh? A ver, ¿cuál es? No me piden gramatical. Se me ha pasado, al parecer. Okay. La B, profe. Sí, es la B, profe, hijo. Muy bien. ¿Por qué? Porque el epíteto sí es gramatical y el polisíndeto es gramatical. Se me pasó esa. Gracias, hijo. La 17 es la B. Muy bien, la 17 es la B. Muy bien, muchachos. La 18 dice, voy por tu calle como un río, voy por tu talle, perdón, voy por tu talle como por un río, voy por tu talle como por un bosque. ¿Qué figura literaria encontramos? Mira, acá hay dos.
Si te das cuenta, se repite una frase 2 veces. ¿Cuál es la figura literaria que se repite 2 veces, se repite varias veces? Te lo dije hace un momentito. Muy bien, perfecto. La anáfora, ¿no? La anáfora. Y la otra, y hay un cómo. Voy por tu calle como por un río. Estoy comparando utilizando el cómo. Eso es símil, ¿no? Entonces es la y enano. Muy bien, Yandela. Muy bien, Brian. Enano. La 19, la 19 y la 20 te la dejo de tarea. Escúchame, tienes 5 minutos para que me escribas a mi personal cuál es la clave de la 19 y cuál es la clave de la 20. Tienes menos de 5 minutos, chicos. Tienes menos de 5 minutos, chicos. Tienes menos de 5.